Este era el momento en que los parlamentarios de Nafarroa y de Bildu acudían al registro del Parlamento para dar entrada a la moción de censura contra la presidenta Barcina. Entre ellos un hombre, Juan Carlos Longas, propuesto como candidato y consciente de que la moción no tiene visos de prosperar. El PSN ha vuelto a decir que no la apoya, es fundamental su voto, pero los nacionalistas van a intentarlo hasta el final. Todavía se pueden generar consensos. Como digo, estamos en el umbral de un cambio y lo que hago es un llamamiento a todas las fuerzas que en este momento están en la oposición en el Parlamento de Navarra a permitir, propiciar y participar en ese cambio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Partido Socialista de Navarra, clave en el devenir futuro de esta moción, no ha escatimado en críticas. Hablan de aprovechamiento político de las actuales circunstancias que se viven en Navarra por parte de los partidos que han propuesto esta moción de censura. El Partido Popular ha ido más allá y dice que la moción nace muerta. Los partidos nacionalistas asumen el riesgo. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y la otra gran noticia del día llegaba desde los juzgados de Palma. La declaración como imputada de la infanta Cristina, de momento en el cajón, hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial de Palma sobre el recurso de este hombre, el fiscal anticorrupción Pedro Orrach, cuyo recurso ha forzado al juez Castro a suspender esa imputación sobre la hija del rey en espera de que, como decimos, se resuelva el recurso presentado por el fiscal. El Ebro ha tenido trabajo de relaciones institucionales en Navarra, primero a los pies de la presa de Yesa, donde una comisión del Parlamento foral ha visitado las obras del recrecimiento donde se trabaja para asentar la montaña tras los últimos deslizamientos, y segundo, al ras de las inundaciones en la ribera, donde agricultores en el Bocal han exigido medidas urgentes. Y todos los edificios de Navarra con más de 50 años van a contar con un informe que va a medir la seguridad y la accesibilidad de los mismos. Se estima que en nuestra comunidad son unas 90.000 viviendas las que tienen más de medio siglo de vida. Y nuevo intento de un atraco a una sucursal bancaria ocurría en esta oficina de la Caixa en Cizur. Una persona ha accedido al interior tapado con una gorra y portando lo que parecía un arma, porque todavía se está investigando. Tras permanecer dentro de la oficina unos instantes, se ha marchado sin consumar ningún robo. Y Osasuna ha continuado hoy preparando el partido del domingo ante el Español. Los rojillos tratan de sumar ante los periquitos su segunda victoria seguida, todo para conseguir el objetivo de la permanencia que, tras la victoria ante el Valladolid, está más cerca. Enseguida entramos en el detalle de la moción de censura registrada hoy en el Parlamento de Navarra. Antes, la noticia de tribunales que nos lleva a Palma de Mallorca, donde el juez instructor del caso Urdangarín, José Castro, ha suspendido la citación de la infanta Cristina para ese día 27 de abril, hasta que la Audiencia Provincial de la isla decida sobre el recurso del fiscal de Baleares. La Audiencia Provincial de Palma se va a encargar de resolver los recursos del caso Palmarena y de las piezas separadas, de las que forma parte el caso Nos, donde se le imputa a la infanta. Y este es el hombre, el fiscal anticorrupción Pedro Orrach, que ha registrado esta mañana en los juzgados su recurso de apelación contra el auto del juez del caso Nos, José Castro, en el que cita a declarar como imputada a la infanta. Orrach ha llegado al tribunal ante una gran expectación mediática, aseguraba a los periodistas que su actuación entra dentro de la normalidad y que tan solo se trata de una discrepancia jurídica. Una discrepancia jurídica, nada más. Pero hasta ahora siempre han ido de la mano. Así es. Y entre tanto, Miquel Roca será el encargado de defender a la infanta Cristina, porque así se lo ha pedido la Casa Real. El abogado barcelonés ha recibido el encargo de la Casa del Rey de asumir esa defensa en el caso de que se desestime el recurso de la Fiscalía Anticorrupción. Miquel Roca Junyent, abogado barcelonés, ha sido el elegido, quien ha recibido el encargo de la Casa del Rey para asumir la defensa de la infanta Cristina.
la compartirá con el abogado penalista Jesús María Silva, siempre y cuando se desestime el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la imputación de la duquesa de Palma. Como aseguraba ayer el abogado de su marido, los duques no están tranquilos. Está preocupada. Yo diría que sí. Pero Muy unidos en la adversidad. unidos, aunque tendrán letrados distintos. Si se confirma la imputación de la infanta, la hija menor del rey tendrá que hacer este paseillo como una ciudadana más junto a Roca, histórico dirigente catalán de CiU, una de las caras más visibles de la transición y uno de los 7 padres de la Constitución, aunque se da la circunstancia de que la Carta Magna solo protege al rey, no al heredero ni a las infantas. Volvemos a Navarra. Ya se ha registrado en el Parlamento Foral la moción de censura de Nafarroa Bai y de Bildu contra Yolanda Bárcena. Juan Carlos Longás es el candidato alternativo de una moción abocada al fracaso en principio. Se ha inscrito sin contar con los apoyos necesarios. El Partido Socialista ha vuelto a negar hoy su apoyo. El PSN asegura que con esta moción solo buscan aprovecharse políticamente quienes la promueven. El parlamentario Juan Carlos Longás es el candidato alternativo propuesto por Nafarroa Bai y Bildu en la moción de censura a Yolanda Bárcena que esta mañana registraban en el Parlamento ante una importante expectación mediática. De hecho, es la primera vez que se registra una moción de censura a un presidente en Navarra. El gobierno está desconcertado, paralizado, y a eso hay que añadir los acontecimientos de las últimas semanas que aún hacen más imperioso, si cabe, el tomar alguna decisión. Y la moción de censura es la única medida, la única herramienta que está al alcance del Parlamento. Hay 10 días para que esta moción se vote en pleno. De momento no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante. El Partido Socialista mostró desde el principio su negativa y tras el registro de la moción vuelve a insistir en que no la apoyarán aunque siguen pidiendo la dimisión de Bárcena. Una postura contraria a la moción que ya trasladaron a los proponentes, Ana Bai y Bildu, en la reunión que mantuvieron hace 2 días. Pues ellos ven muy complicado que pudiesen en su momento apoyar una moción de censura, pero evidentemente nosotros creemos que existen argumentos suficientes en la sociedad. Sé yo si una posible imputación de la presidenta pues podría llevar a un cambio de postura del Partido Socialista. Dicen que buscarán el consenso antes del pleno donde se votará la moción, un pleno en el que Juan Carlos Longás defenderá, dice, un programa de investidura. Desbancar ahora mismo a Bárcena parece complicado, pero ya piensa en qué hacer si apoyan su candidatura. Poner las cuentas de Navarra a cero, es decir, ver el estado real de las cuentas de Navarra, corregir pues sobre todo algunos de esos recortes que se han ido haciendo en los últimos años. Llaman al resto de la oposición a propiciar este cambio y recuerdan que sí se unieron votos a la hora de reprobar y pedir la dimisión de la presidenta. Cuentas que de momento no salen para esta moción. Y sobre la investigación de Caja Navarra, hoy el secretario general de UPN, Óscar Arizcuren, ha hablado. Ha asegurado que en el partido preocupa que haya imputados y ha añadido además que respeta el trabajo de los jueces. Que haya imputados preocupan, yo creo que en todos los partidos. Lo que pasa es que tendremos que hablar posteriormente, tanto en los comités ejecutivos como en los diferentes órganos del partido. De respeto total a lo que están haciendo los jueces y otro tipo de valoraciones las haremos más adelante. Ayer se lo anunciábamos en la segunda edición de Las Noticias aquí en Navarra Televisión. Miguel Sanz ha recurrido el auto de la jueza Maripaz Benito en el que rechazaba, si recuerdan, trasladar la investigación de las dietas a la Audiencia Nacional. La defensa del expresidente navarro solicita que la causa de Caja Navarra, que tiene que ver también con las dietas, se investigue en la Audiencia Nacional tal y como pidió el juez Velasco. La defensa de Miguel Sanz presentaba este recurso al auto de Maripaz Benito en el que se hablaba del posible cohecho y la prevaricación por omisión. Se le pide a la jueza que se inhiba del caso y que pase todo a la Audiencia Nacional. Un escrito presentado a pesar de que la jueza Benito afirmó que no cabía recurso a su auto. Pedimos que envíe todo a Madrid y si no envía todo incluyendo la posible prevaricación y si no, al menos que envíe todo lo que Madrid le ha pedido, que son también las dietas, para hablar un poco en términos que se conozcan coloquialmente, las dietas y los créditos. Parece improbable que Sanz evite la declaración como imputado la próxima semana con este recurso. Así nos lo aseguran fuentes consultadas que no creen que haya antes una resolución del mismo. La defensa espera que el juez Velasco de la Audiencia Nacional se pronuncie antes del viernes sobre el conflicto de competencias, lo que podría liberar a los imputados de acudir a los juzgados de Pamplona. La idea que ahora mismo tenemos es esperar a ver qué es lo que dice la Audiencia Nacional sobre la cuestión de la competencia, si plantea o no, porque tiene que decidir eso la Audiencia Nacional en los próximos días. No sé si va a ser antes del día 12 o después, pero en su caso si la planteara, pediríamos la suspensión de la declaración.
Luego ya habría que ver si accede o no la jueza a suspenderla. En cuanto al auto de la jueza de instrucción, Ruiz de Erenchun considera que el posible cohecho no se sustenta. Que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del año 2003 en el que dice que la ley de cajas no es aplicable a Caja Navarra. Ruiz de Erenchun ya tiene una idea de cómo va a ser la declaración de Sanz ante la jueza. Y Mari Paz es de las que más virtudes tiene como juez, eso no tengo ninguna duda, y desde luego sus interrogatorios son exhaustivos. Los abogados de los tres imputados, Sanz, Maya y Miranda, tienen intención de intercambiar impresiones antes de que declaren sus defendidos. Y entre Navarra y Madrid un asunto más. El Gobierno central considera que la comunidad foral tiene autonomía para adelantar la paga extra de los funcionarios, tal y como hizo, y por ello no va a recurrir la medida. Sin embargo, sí que lo va a hacer en los acuerdos que adoptaron 23 ayuntamientos navarros que pagaron a sus funcionarios un complemento equivalente al de la paga extra. Los ayuntamientos se basaron en una ley aprobada por el Parlamento navarro que permitía pagar un complemento a los funcionarios equivalente a la extra. Sin embargo, desde el Gobierno central defienden que la ley en la que se basaron para hacerlo se publicó en el boletín demasiado tarde. Nació muerta, por decirlo de alguna manera, no hizo falta recurrirla, que es así que hubiera sido anticonstitucional, ahí no había ningún tipo de dudas. Se publicó en el boletín oficial de Navarra a posteriori, entonces ya directamente no tenía efecto. Se ha requerido a los ayuntamientos que dejen sin efecto los acuerdos y los 20 que no lo han hecho han sido recurridos. Lo lógico sería, pero si es una decisión del juez, que diga pues que ese acuerdo no es válido y en principio habría que devolverlo. En el caso de los cerca de 25.000 funcionarios navarros que cobraron una extra en Navidad, fruto de adelantarla de junio, el Gobierno no recurrirá a la fórmula ideada por el Gobierno de Navarra y a la que el Parlamento dio el visto bueno. Tuvimos informes nuevos que decían que era más materia de personal, y en personal tiene competencias la comunidad autónoma, la comunidad foral en este caso, con lo cual al final se ha decidido no interponer el recurso. En consecuencia, los funcionarios navarros podrán cobrar en verano el adelanto de la extra de Navidad, tal y como fijó el Ejecutivo foral, hasta que el Gobierno central restaure la paga extra eliminada. Bueno, pues hay alcaldes afectados por ese recurso del Gobierno central que ya se han pronunciado. Es el caso de los alcaldes de Castejón y de Peralta, que han dicho que van a estudiar con el resto de consistorios las medidas que se puedan adoptar. Nosotros nos acogimos a una ley que el el Gobierno de Navarra no sacó en tiempo y forma, pero nosotros entendimos que una ley no se puede quedar vacía de contenido y acogiéndonos a esa ley es la que abonamos el complemento especial sustitutorio. Oficialmente no nos han dicho cuáles han sido las consecuencias de no anular aquel acuerdo. Nosotros nos vamos a poner en comunicación con el resto de ayuntamientos porque parece ser que se va a hacer alguna iniciativa conjunta y nos unimos a ello. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro se ha reunido esta mañana en el Bocal, en la Ribera, con los alcaldes de 18 municipios navarros afectados por las crecidas de los últimos meses y que han llevado a anegar buena parte de los cultivos de la zona. Xavier de Pedro ha dicho que los daños solo en las motas ascienden en Navarra a 1 millón de euros y que están valorando dragar los ríos en puntos concretos como el Ebro a su paso por Castejón para eliminar su elevación por acumulación de sedimentos. En cuanto a la reparación de las motas, ha dicho que la prioridad de la CHE es asegurar a los municipios y no los cultivos, por lo que no las van a arreglar, pero sí van a dar el permiso a los ayuntamientos que quieran repararlas con coste a las arcas municipales. También ha asistido el presidente de la UAGN, que, si recuerdan, pidió su dimisión por lo que considera la ineficacia que ha llevado a cabo la Confederación Hidrográfica del Ebro con todo este asunto, y a quien de Pedro ha contestado que su gestión fue la correcta. Vamos a tratar de hacer todo lo que se pueda, pero insisto que también en este caso, el caso particular de las motas, pues yo creo que hay dos temas esenciales. Uno es lo de las áreas de inundabilidad controlada y por otro lado también pues la crisis económica, la falta de disponibilidad y que en este momento pues los propios beneficiarios de esas motas pues son los que tendrían que asumir el coste de su reparación, salvo que se puedan conseguir pues unos fondos extras que pueda servir pues para colaborar y ayudar con los agricultores. Xavier de Pedro, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que antes de acudir a la Ribera ha estado en el embalse de Yesa, donde ha explicado a los miembros de la Comisión de Fomento del Parlamento de Navarra los trabajos que se están llevando a cabo con el recrecimiento de la presa. Esta visita se produce 2 meses después de que 10 familias tuviesen que ser desalojadas en la zona por un desplazamiento de la ladera derecha de la montaña.
Los miembros de la Comisión de Fomento han querido conocer de primera mano los trabajos que se están llevando a cabo en el entorno de la presa después del desplazamiento en una de las laderas que provocó el pasado mes de febrero el desalojo de 10 familias. Han recibido las explicaciones de mano del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha garantizado la seguridad de los ciudadanos. En menos de 2 meses hemos conseguido disminuir en 10 veces el movimiento que se detectó en febrero, cuando fue necesario informar al Gobierno de Navarra. De Pedro también ha manifestado que el proyecto de recrecimiento de la presa es fundamental para garantizar el riego en las Bardenas y sobre todo para contener mejor las avenidas del río Aragón. Explicaciones que han satisfecho a la mayoría de los representantes parlamentarios. Estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, pero seguir vigilando de que esto no vaya más. Hemos visto que lo principal, que es la seguridad de las personas y de las infraestructuras, está asegurado. Están tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la parte afectada y también el apoyo, desde luego, al recrecimiento, porque creemos que es una obra muy importante. Bildu e Izquierda Esquerra han solicitado la paralización de la obra. Hay que paralizar el recrecimiento hasta que haya una seguridad cierta de que esto no va a volver a ocurrir. Los terrenos sobre los que se asienta esta presa y el futuro recrecimiento no son estables, ha habido constantes corrimientos, está habiendo constantes corrimientos, lo cual está haciendo que se llegue hasta triplicar el presupuesto inicial. Durante los últimos 2 meses se ha llevado a cabo el descargue de parte de la montaña con el objetivo de evitar la presión que ejerce sobre las viviendas. Se han retirado hasta el momento en concreto 350.000 metros cúbicos de tierra. Y todos los edificios de Navarra con más de 50 años contarán con un informe que va a medir su seguridad y la accesibilidad. Se estima que en nuestra comunidad son unos 90.000 los que tienen más de medio siglo de vida. Arquitectos y aparejadores emitirán informes de cada uno de los edificios con más de 50 años. Se trata de otorgar a los mismos unos certificados sobre si son o no aptos, una especie de ITV de los edificios, y con esos informes se fomentará la rehabilitación de aquellos que no superen el examen. Que hay un gran porcentaje de edificios en Navarra que están en una situación en la cual merece la pena hacer un examen, un chequeo de cuál es su situación, de cara a plantear su conservación, su mantenimiento, para que pueda ser aprovechado durante muchos años. Los análisis abordarán elementos de seguridad, de accesibilidad, de eficiencia energética y de habitabilidad. Primero habrá que arreglar lo importante, es decir, conseguir que el edificio sea nuevamente estable, no tenga deterioros estructurales, y luego, digamos, que proceder a otro tipo de arreglos o hacerlo todo simultáneamente. Expertos han comentado estos días que hay edificios, especialmente en los cascos antiguos de las ciudades navarras, que no aguantarían un terremoto de gran intensidad. Por su propia característica de constructiva, por el momento en que se construyeron, etcétera, están más expuestos, digamos, a este riesgo. Un riesgo que en general, como digo, no es muy probable. Estos informes los costearán las comunidades de vecinos. El Gobierno ha abierto un plazo de participación pública para el anteproyecto de decreto de informe de evaluación de edificios. Y un asunto más. Antes del deporte, esta mañana los trabajadores de una oficina de la Caixa en Cizur se han llevado un buen susto. Una persona ha accedido al interior tapado con una gorra y portando lo que parecía un arma, al parecer permanecido dentro de la oficina unos instantes hasta que se ha marchado sin consumar ningún robo. Tampoco ha habido ningún tipo de daño ni a las personas ni a la oficina. La Policía Foral se ha hecho cargo de esta investigación que de momento, de la que de momento podemos contarle esto, nada más. Y en los deportes, además de la última hora de Osasuna, vamos a repasar la de Trima Navarra, el único conjunto navarro que juega hoy viernes. Los de Imanol Arregui reciben al Azkar Lugo, rival al que ya golearon en la primera vuelta. Y es viernes, así que por supuesto vamos a echar un repaso a las novedades de la cartelera en el cine. Esto tras el deporte. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes.
Osasuna ha vuelto esta mañana a tajonar para preparar el domingo el partido ante el Español. Los rojillos van a tratar de conseguir la segunda victoria consecutiva y afrontar así mejor los últimos 8 partidos de Liga. La noticia hoy ha sido la alta médica recibida por Raúl Loé, mientras Arribas ha significado en sala de prensa que el partido del domingo es fundamental para liberarse de la presión de las últimas semanas y también para seguir en la buena línea marcada durante la segunda mitad en Valladolid. No hemos conseguido nada, hasta que no lleguemos a 40, 42 puntos creo que no tenemos nada hecho, entonces hasta esa fecha, hasta ese día que consigamos esos puntos, creo que el equipo va a estar con la misma intensidad y con las mismas ganas de conseguir el objetivo, que es la permanencia. Osasuna juega el domingo, pero esta noche ya hay conjuntos navarros en liza. El primero en hacerlo es Triman Navarra. Los de Irurzun reciben en el Anaitasuna, en el pabellón Anaitasuna, al Azkar Lugo. Mientras que el Sota está consolidado en puestos de playoff y lucha por alcanzar la quinta plaza, los gallegos están situados en tierra de nadie, sin opciones para colocarse entre los 8 primeros, pero sin peligro de descenso. En el Azkar milita un ex de los verdes. Se trata de Cuco, y Manuel Arregui cuenta con todos sus jugadores disponibles. En el choque de la primera vuelta, Triman Navarra venció por un contundente 1-7. Antes del choque entre Triman y Azkar se va a realizar un homenaje a la selección navarra Benjamín de fútbol sala, que el fin de semana pasado se proclamó campeona de España de selecciones territoriales en la Comunidad de Valencia. Compañerismo, trabajo, esfuerzo y sacrificio son las palabras que mejor definen a estos pequeños campeones que sueñan, como otros tantos, con llegar a ser como sus ídolos. ¿Cuál es tu jugador preferido? Xavi Hernández. ¿Por? Porque me parece muy bueno. ¿Algún jugador de fútbol sala conoces? No. ¿Jugador preferido? Messi. ¿Messi? ¿Por? Porque es muy bueno y bate muchos récords y así. ¿Y algún jugador de fútbol sala conoces? Sí. ¿A quién? Echeverri, del Sota. ¿Te gusta? Mucho. ¿Te gustaría llegar algún día a ser como él? Sí. Y un asunto más, el torneo de tenis de Madrid va a volver a contar con modelos como recogepelotas. Hoy ha comenzado el casting de los candidatos. En este casting no solo vale con ser modelo, hay que saber algo de tenis. Un tiebreak o el ojo de halcón, saber de los jugadores. Djokovic, Nadal, Federer. Nos han pasado un dossier muy grande que estudiar. Y ese estudio hay que demostrarlo frente al jurado. ¿Quién ganó el torneo el año pasado? Federer. Otro año más, el Open Madrid de tenis opta por modelos para recoger pelotas. Dan modelos a la pasarela, nos cantan. Pero poco a poco, cada vez mejor, nosotras cada vez estamos más cómodas y más tranquilas. Y se nota, los candidatos saben idiomas. Pues yo inglés. Conocen las normas 15, 30, 40. y saben que cuando empiece el campeonato no solo se estará pendiente de los tenistas. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Es viernes, momento de conocer algunos de los estrenos más destacados en las salas de cine para este fin de semana. Soy psiquiatra. Soderbergh nos contagia de nuevo con esta historia farmacológica. Sería una buena candidata para uno de esos fármacos nuevos, el Ablixa. Pastillas contra la ansiedad y drogas milagrosas que prometen engancharnos. Eso es lo que nos receta la nueva película del estadounidense. Se levanta sonámbula. Es un efecto secundario. Y otra ración de suspense que nos llega desde Argentina. Tesis sobre un homicidio es un juego acusatorio entre alumno y profesor. Me fue dejando pistas sutiles pero muy claras para mí. Indicios de culpabilidad y leyes penales con las que Ricardo Darín pretende resolver un brutal asesinato. Para los amantes del género de terror, otra película de exorcismos y posesiones demoníacas. Infernal estancia de unos jóvenes en una cabaña en Tennessee. El argumento es el de siempre, pero eso sí, los sustos están garantizados. Pasión de altura, la de este amor dividido entre dos mundos. Imagínate si pudiéramos ir donde quisiéramos.
Poco le importan las reglas a Jim Sturgess si se trata de estar junto a Kristen Dunst. Un drama romántico que no entiende de obstáculos. Al hilo del séptimo arte, otra cuestión más. Georges Méliès fue el inventor del cine fantástico e introdujo la magia y la ficción en las películas cuando estas eran prácticamente un documental. Ahora CaixaForum acoge la primera gran muestra dedicada al director en nuestro país y que va a permitir al visitante profundizar en las raíces culturales del artista. Méliès era hijo de un zapatero. Cuando cumplió los 27 años vendió su parte del negocio familiar y compró un teatro en París. Fue allí donde comenzó a proyectar sus propias películas y ejerció de mago, dibujante, actor, decorador, técnico y director. Realizó más de 500 películas entre 1896 y 1912, entre las que destaca esta, Viaje a la Luna. En el año 1896 se compra su primera cámara y empieza a mezclar lo que era su gran pasión, que era la magia y la fantasía, que hasta entonces la desarrollaba en un teatro que él mismo tenía en París, lo une a la proyección de cine. Pero todo su trabajo cayó en el olvido cuando una de sus películas fracasó y llevó a Méliès a la ruina. El director entró en una profunda depresión y decidió destruir los negativos de todas sus películas. Esta exposición es la primera gran muestra dedicada al director en nuestro país y en ella el visitante podrá profundizar en las raíces culturales, estéticas y técnicas de Méliès a través de 400 objetos entre los que se incluyen películas, fotografías y dibujos. Historia viva del cine que recorre la geografía española. Nada más, aquí lo dejamos. Recuerden que van a seguir perfectamente informados aquí en Navarra Televisión a las 8:30, esta tarde con Vera Villafranca y el fin de semana con Ángela Muro en ediciones de mediodía y tarde. Nada más, que pasen un muy feliz fin de semana.